Bueno, pues muchas gracias y en los siguientes minutos trataré de hablarles sobre el tratamiento quirúrgico y pues es uno de los tratamientos tempranos que ha tenido una evolución, yo creo que muy importante en los últimos años. No sé si se ha hablado sobre las clasificaciones del carcinoma celular. La más conocida es la de Barcelona, donde pues no solamente ve la extensión del tumor, sino la función hepática y la reserva funcional del paciente. Entonces, el hepatocarcinoma siempre se había considerado como un tratamiento para los estadios tempranos, sin hipertensión portal, un solo tumor sin hipertensión portal. Y pues esto es complicado en los pacientes con cirrosis, que es cuando normalmente se presenta, y ahí es donde entra la resección y si se cumple con esto, bueno, los resultados a 5 años son muy buenos. Sin embargo, pues ahora han aparecido unos tratamientos muy poderosos, que es la inmunoterapia, y esto pues nos ha eh, convertido pacientes que eran considerados con un cáncer avanzado en estadio C y que a veces solamente podían recibir tratamiento sistémico, pero esto seguramente después se tendrá que cambiar en una nueva edición a que puede ir a resección o inclusive también parte del tratamiento quirúrgico, pues es el trasplante, nada más que veo que más adelante se hablará sobre este tema, entonces en mi plática no tocaré sobre el trasplante hepático. Y aquí pues ya me enfoco un poquito más a lo que les mencionaba, solo tumor, y entonces lo que se habla de manera rutinaria o para recordar fácilmente es que la indicación para quitar un tumor es en pacientes con Child A, con los hígado cirrótico, que como les menciono es lo más frecuente que aparezca, o con un hígado inflamado por la razón que sea, pues va a aparecer este tumor. Y en los Child A no debe existir hipertensión portal, las plaquetas deben de ser arriba de 100,000, que no tenga varices esofágicas y que no tenga esplenomegalia, es decir, que no tenga hipertensión que a lo mejor se puede medir por gradientes, pero que no es clínicamente significativa. El problema es que cuando encontramos estos pacientes, pues solamente el 10% en Occidente, en Europa y en América presentan estas características y en Asia llega a ser hasta el 40% porque ellos tienen una gran incidencia de virus hepatitis B y eso hace que puedan aparecer tumores inclusive antes de que se desarrolle cirrosis. Entonces, la situación es que si tenemos el hígado normal, que es poco frecuente, pero puede ocurrir, debemos de mantener también un volumen hepático residual, es decir, todo individuo tiene un volumen hepático y de eso en una resección hepática no nos podemos quedar con menos de 30%. Si es menos de 30%, hay que hacer alguna maniobra y esta es embolización portal. Y si hay embolización portal y crece el tumor, podemos ir a resección. Si, crece el lóbulo contralateral, podemos ir a resección y si no, pues no podemos ir a resección. Cuando el hígado es cirrótico, entonces, si hay hipertensión portal, esto es de hace algunos años, pero sigue teniendo vigencia, no va a resección. Si no tiene hipertensión portal, pero el volumen hepático es menor a 50%, se puede utilizar también una cosa que se llama verde indocianina, que es poco común aquí en México, que podamos medir. Se utiliza para otros fines, pero para medir la depuración de verde indocianina y que nos hable de la función hepática, si es buena, quiere decir que le inyectas el verde indocianina y en 15 minutos quedó nada más menos del 14%, puede ir a resección. Si no, hay que embolizar y luego ver si ya tiene un volumen adecuado y la resección. Y si es mayor al 20%, no se puede resecar. Entonces, hacemos crecer el hígado y vemos su función hepática. Y de esta forma podemos considerar a los pacientes que se van a beneficiar y que no los llevamos a un riesgo de mortalidad. Los asiáticos, que pues yo tuve la oportunidad de estar en Hong Kong y en Seúl, ellos no toman en cuenta la hipertensión portal. Sí la toman en cuenta, pero solamente si hay ascitis es cuando está contraindicado. Si no hay
ascitis valoran las bilirrubinas y las bilirrubinas son normales, hablando de una buena función de excreción. Ven el verde indocianina nuevamente y, como les decía, el verde indocianina se introduce, se esperan 15 minutos y se vuelve a medir. Si queda el porcentaje muy bajo, menos de 15, menos de 10% aquí, puede ir inclusive a una hepatectomía derecha, que es el porcentaje del hígado, y conforme el verde indocianina va siendo mayor, quiere decir que no lo depura bien el hígado, pues la resección se va volviendo más limitada. De la misma forma, si la bilirrubina es mayor a lo normal, de 1.1 a 1.9, la resección va a ser muy limitada. Si las bilis son arriba de 2, ellos lo contraindican. Entonces, existen estos algoritmos para que nos permitan guiar no solamente en el child, sino en la función del hígado y en el número de tumoraciones. Y así es como hemos hasta la fecha realizado las resecciones en estos pacientes. Aquí pueden ver ustedes que estamos realizando una embolización portal en la porta derecha, esta es la porta posterior, la porta anterior derecha, para que todo el flujo se vaya del lado izquierdo y entonces crea una hipertrofia del lado izquierdo, nos dé el volumen suficiente con una buena función hepática y podamos ir a la resección. La resección pues tiene complicaciones, no está exenta de estas complicaciones y puede ir desde fuga de bilis porque queda un área cruenta, ahora se las mostraré en algún ejemplo que tenemos por ahí de un caso clínico, falla hepática si no tenemos un buen volumen o una buena función, derrame pleural, principalmente derecho, obviamente neumonías, que es también por riesgo de cualquier procedimiento quirúrgico, y que tengamos una insuficiencia temporal, hiperbilirrubinemia, así como un sangrado. Entonces, estas son los principales riesgos de complicaciones y no deja de existir la mortalidad que debe de estar por debajo del 5%, entre el 3 y 5%. Es lo que se considera una mortalidad aceptable en estos procedimientos. Los resultados, pues aquí lo tengo, la mortalidad menor del 3%, una hospitalización menor de 10 días, con una morbilidad menor al 30%, y hay una clasificación que se llama de Clavien, que a lo mejor alguno de ustedes conoce, Clavien-Dindo, donde la 1 y 2 pues, son complicaciones leves, la 3, 4 y 5, la 5 es mortalidad, 3 y 4 son complicaciones graves. Entonces debe de existir una morbilidad menor al 30% y que estas no sean graves, y también menos del 10% de transfusiones. El gran problema de la resección es que no estamos quitando el ambiente que generó este tumor. Entonces, si quitamos una tumoración, pero además esta es de malas características, porque es un tumor agresivo o puede tener satelitosis, este tumor va a recurrir. Y el 60% recurre a 2 años, porque pues no se va a quitar la cirrosis. A veces, si es en hígado graso y se corrige el hígado graso, pues entonces sí, el riesgo de recurrencia disminuye y solamente implicará el riesgo que tiene el tumor, las características del tumor. Se considera que puede ser multicéntrico con satelitosis. Entonces, ¿cuáles son los factores o criterios de mal pronóstico para recurrencia? Que sea un tumor mayor de 5, pero que no lo excluye de que sea candidato a hepatectomía. Sería un tumor mayor a 5 centímetros con invasión microvascular, satelitosis, que debemos de considerarlas como pequeñas metástasis intrahepáticas, y que sea un tumor pobremente diferenciado. Si esto lo presenta, pues el riesgo de que recurra va a ser alto, inclusive mayor de 60% a 2 años, y entonces se podría ir a una segunda resección, o si el hígado es cirrótico, a veces podríamos contemplar ya estos casos para trasplante hepático. ¿Y cuáles son lo que hacemos o lo que se hace de manera internacional? Este estudio es importante porque nos muestra lo que ya les enseñé en las guías de Barcelona o otras guías que les voy a mostrar, qué es lo que hacen los cirujanos en diferentes partes del mundo. Y esto es un estudio importante porque son más de 8,000 pacientes en diferentes instituciones de diferentes continentes.
Y entonces dicen que 716 pacientes eran ideales y fueron resecados, o sea, pues sí, es el 8.2%. 144 pacientes eran ideales y no fueron resecados, o sea que hay un 2%, casi 2% que no se resecó cuando eran ideales. 1,624 no eran ideales y fueron resecados, 20% se salieron de estos criterios, se salieron de estas guías, que es bastante. Y 6,000, la mayoría, no eran ideales y no fueron resecados, es decir, 70%. Quiere decir que todavía un 20 y tantos por ciento podrían considerarse para esta resección, inclusive el 30% no están siguiendo de manera adecuada las guías. Ahora, estos pacientes vieron que ni la hipertensión portal en un seguimiento a 27 meses, ni la bilirrubina mayor a 1 se asoció con mayor mortalidad, y en los no ideales la resección fue mejor que la quimioembolización intraarterial, que también me imagino que será tocada en estos temas, pero no era mejor que la ablación por radiofrecuencia y o el trasplante hepático. Lo que sí nos dice este estudio ya empezaba a mostrar en el 2015 que hay que expandir estos criterios que se estaba manejando por principalmente las guías de Barcelona. Y aquí lo pueden ver ustedes, en azul están el porcentaje de ideales que fueron resecados, que son la mayoría, pero también hay un porcentaje de resecciones que no, el porcentaje de resecciones que caían realmente en ideales, y es una discrepancia muy importante, como pueden ver en las barras. Ahora bien, ¿qué pasa si lo comparamos de inicio? Porque es un paciente cirrótico y dices, bueno, ¿por qué no los trasplantamos? Y es la gran controversia entre hacer resección, como tenemos gran riesgo de recurrencia, pues trasplántalos. El problema es que no hay suficientes órganos para todo y no es lo mismo una resección que un trasplante hepático donde el paciente va a tener que recibir inmunosupresión. Pero este estudio, del grupo chino, en pacientes con Child A, hepatitis B, que tenían un único tumor de 5 centímetros, los contemplaron, que es un factor de riesgo de recurrencia, contra trasplante hepático. Fueron 282 pacientes, 39 a trasplantes, 243 a resección. Sobrevida libre de recurrencia, pues obviamente fue mejor en el trasplante porque le quitas la cirrosis y quitas todo el hígado, es la hepatectomía más radical que puede existir, pero la sobrevida global a 5 años fue igual. Los mismos resultados en tumores de menos de 3 centímetros, inclusive con hipertensión portal. Entonces, sigue existiendo un papel importante, aunque en el análisis multivariado encontraron diferenciación tumoral e invasión microvascular con mayor riesgo de recurrencia, que ya lo sabíamos, ¿no? Pero sigue siendo la hepatectomía un paso antes a contemplar ya el trasplante hepático, por las razones que ya les mencioné. Y entonces, ustedes ven aquí las curvas, la sobrevida libre de recurrencia, pues sí, fue mejor en el trasplante contra la resección. La sobrevida acumulada no presentó diferencia significativa a 5 años. Ahora se hacen las hepatectomías con mayor frecuencia de manera laparoscópica y pues poco a poco se fue viendo y perdiendo la preocupación de si haciéndolo laparoscópico podría existir una mayor recurrencia. Este es un estudio de la Universidad de Alejandría en resección de carcinoma hepatocelular en tumores menores a 5 centímetros con Child A. Fue prospectivo y randomizado, y lo que encontraron es que el tiempo quirúrgico y la estancia hospitalaria fue menor, el tiempo quirúrgico en la laparoscópica e igual que la estancia intrahospitalaria. Aquí se iban los pacientes en menos de 3 días y esto presentó una diferencia significativa. Sin duda, la hepatectomía laparoscópica ha tenido un auge importante, así como ya lo verán más adelante en los estudios, las resecciones por robot en cirugía hepática también se han incrementado de manera importante. No existieron diferencias ni en las complicaciones quirúrgicas ni en los requerimientos transfusionales, pronóstico oncológico y la tasa de recurrencia. La supervivencia, que era la preocupación, si había más recurrencia o no, la supervivencia libre de enfermedad
fue igual, sin diferencia significativa, y la supervivencia libre de enfermedad a los 3 años también no mostró ninguna diferencia significativa. Por lo tanto, la hepatectomía por laparoscopía en pacientes con carcinoma hepatocelular, pues esta es una muestra de que pues, se puede realizar. Ahora, ¿sirve darles algo a estos pacientes de manera adyuvante? Es decir, después de que los operamos, debemos de darles tratamiento porque esto les va a ayudar. Este estudio, que es importante en el Lancet Oncology de Bruch, que es una de las autoridades, Jordi Bruch, que es una de las autoridades en carcinoma hepatocelular mundial, pues lo analizaron y encontraron que no hay diferencia significativa. No existe diferencia. No ayuda en nada darle tratamiento. Lo más importante en carcinoma hepatocelular es quitar la tumoración y es el único tratamiento, ya sea por resección o por trasplante, que puede considerarse curativo, aunque tumores muy pequeñitos con ablación por radiofrecuencia puede ser también, o con nitrio 90 pueden dar en la actualidad muy buenos resultados. Pero la quimio no le va a dar ningún beneficio, o los tratamientos con sorafenib en este caso, de beneficio post-resección. Ahora, cuando comparamos qué es mejor, nuevamente regresando a la discusión de resección contra trasplante, si se hace sin intención de tratamiento, es decir, los que se trasplantaron contra los que se resecaron, no los que se enlistaron para trasplantar, sino todos los que se trasplantaron, únicamente los que se trasplantaron. Esos va en beneficio del trasplante. Si el trasplante es muy poderoso. El problema es que no hay un órgano esperándonos a cada uno de los que necesitemos un órgano. Se tiene que esperar uno y puede fallecer en lista de espera. Entonces, sin intención de tratamiento, hay un amplio beneficio hacia el trasplante hepático. Pero si ya lo hacemos con intención de tratamiento, este beneficio se pierde y quedan muy parejos. Ya el rombo toca el uno, que es que no hay beneficio en favor del trasplante. Ya no es tan importante. Por lo tanto, como les decía, la resección puede ser una situación a considerar siempre y cuando pueda ser un buen candidato, y luego decidir, a ver, si es un paciente con bajo riesgo, lo resecas, esperas y lo trasplantas si recurre, y se llama trasplante de salvamento. Pero si es un paciente con alto riesgo, que tiene invasión microvascular, satelitosis y pobremente diferenciado, algunos argumentan que cuando se ve todo esto en la pieza quirúrgica, a lo mejor estos pacientes deberían de ir a trasplante antes de que recurra, porque a veces recurren no solo en el hígado, en otros sitios, y este paciente pierde la posibilidad del trasplante. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que les decía, de cómo ha cambiado un poco esto, en el sentido de que ya no es para tratamientos específicamente tan tempranos. Este es un hombre de 58 años del Estado de México, llegó con dolor abdominal, una masa tumoral por ultrasonido, se le realiza TAC y resonancia, no era cirrótico, y encontramos que tiene un alfafeto de 14,000, presenta trombosis tumoral. Este caso todavía no aparecían la inmunoterapia, no había llegado todavía ni el atezo, ni bevacizumab. Entonces tenía trombosis de la porta del lado derecho. Esto estaría en un estadio C avanzado, y en ese momento le hubieran dado sorafenib y le hubieran dicho que pues ya no hay nada que hacer. La trombosis portal en Asia a veces es considerada para resección. Aquí pueden ver la resonancia. La resonancia, no sé si voy a... Ahí está. Ahí va corriendo, va a ir despacio, y en este sitio van a ver el tumor y aquí la trombosis tumoral derecha. Entonces vimos el volumen, que era buen volumen hepático, no era un hígado cirrótico, sí con esteatosis, y decidimos quitar el lado derecho del hígado, aquí la pregunta, o lo que les mencionaba, es que la trombosis portal tumoral pues puede ser un estadio avanzado y no considerarse. Actualmente puede tratarse con inmunoterapia, pero es algo que no se presenta de manera tan despreciable. Del 12 al 40% tiene un pobre pronóstico,
y en general tiene una sobrevida sin tratamiento muy mala. El sorafenib, que era lo único que existía en este momento, te daba pues muy poco beneficio, la verdad, ahora ha cambiado. Entonces, el diagnóstico de trombosis portal tumoral es que realce en fase arterial, aquí está la aorta ya bien pintada y se ve que tiene realce, y eso es diferente a que tengan trombosis nada más, no hay que confundir trombosis portal con trombosis portal tumoral. Ahorita regresaremos a ese caso. Y bueno, estas son las otras clasificaciones que existen. No sé cómo voy de tiempo, nada más si me dicen un poquito antes de que falten unos 2, 3 Tienes un minutitos. par de minutitos. Bueno, me voy Sí, a apurar. gracias. Entonces, esto es el de Barcelona. Este es CLIP, que también habla de la función de Child, el tamaño del tumor, o sea, si es uni o multilobular, alfa-fetoproteína y la invasión, o CUDA, que tiene estas características que ustedes ven aquí, el TNM, que también habla del tamaño y el número de lesiones, si tiene afección a ganglios, distancia, y la de la trombosis portal, que no es lo mismo una trombosis segmentaria a una trombosis de la porta común o de la cava. Y aquí lo pueden ver, si la trombosis es de estos segmentos, pues la supervivencia es mucho mejor, lo ven aquí en la tabla, que si es una trombosis grado 4, que casi es la porta y la mesentérica, pues la supervivencia un año es muy pobre. Entonces, dentro de las pacientes con trombosis también se pueden seleccionar algunos. La anterior era una clasificación de un grupo chino y esta es la clasificación japonesa, también hablando de segmentos de porta. Y lo que ellos mostraron también es que de diferentes grupos, este es un grupo italiano, él daba una buena respuesta dependiendo dónde se encontraba la trombosis o qué tanto había de afectación de trombosis cuando se hacía resección y sin resección, y todos mostraban prácticamente diferencia significativa. O sea, bien seleccionados puede haber un beneficio. Este es el caso que les mencionaba, aquí se ve la porta, en este sitio es donde estaba todo el trombo hacia el lado derecho, y esta es la porta izquierda, se hizo aquí pueden ver parte de la tumoración que se sacó, se cierra la porta izquierda, y aquí pueden ver el área cruenta que les decía, esta es la vena suprahepática media, que por eso puede sangrar o fugar bilis de este lado, y ya quedó la porta sin trombo tumoral. Este paciente ya tiene algunos años, sigue vivo, ahora ha tenido el beneficio de esto último que quiero mencionar, que es el atezolizumab, bevacizumab, que es un tratamiento muy poderoso, con respuesta patológica completa en un porcentaje cada vez más amplio. Me quedan unos minutitos, cada vez hay más estudios que están corriendo y que van mostrando sus resultados, pero lo que quisiera ver mostrarles es que vean lo importante que es este tratamiento. Este es un paciente del instituto donde yo trabajo con una tumoración, pues si la ven aquí, esto hubiera ido a paliativos hace algunos años, se le empezó a atezo bevacizumab, este es el 8 de octubre, después de unos meses, después de 8 ciclos. Vean cómo respondió de manera muy importante. Después, estas cosas pues no son perfectas. Hizo una colitis autoinmune por el tratamiento, se le dio esteroides, tuvo una trombosis venosa profunda, se anticoaguló, pero fíjense cómo después de 12 ciclos ya íbamos acá, otra vez colitis inmune, otra vez esteroides, 13 ciclos de atezobeva, de alfa-fetoproteína de arriba de casi en 5,000, se bajó 1.57, y este paciente pudo ser llevado a una hepatectomía derecha, y este paciente sigue bien, sin recurrencia, con buenos resultados. Entonces, en conclusión, la resección hepática es el tratamiento de elección principalmente para tumores únicos, Child-A, sin hipertensión portal. La trombosis portal tumoral ocurre relativamente con frecuencia en el carcinoma hepatocelular. En Occidente, pues lo consideremos como un estadio avanzado, aunque no necesariamente, y cada vez más la evidencia de la terapia de neoadyuvancia con la inmunoterapia, no adyuvancia, neoadyuvancia parece ser que es muy eficiente y es inclusive para tumores grandes que ahorita los hubiéramos resecado hace algunos años, si son resecables, a lo mejor vale la pena darle inmunoterapia y después ir a resección.